me acompañen y juntos pongamos ese tiempo en las manos del Señor. Dios, te damos gracias en esta hora por permitirnos estar acá aprendiendo juntos como hermanos. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es suficiente para cada uno de nosotros, para nuestras vidas, nuestra familia, la congregación, Señor. Y ese tiempo está siendo de mucha bendición porque tu palabra está hablando a cada uno de nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que una vez más nos sigas ayudando a poder disponer siempre nuestra mente y corazón ante ti para escuchar tu palabra, para reflexionar realmente en nuestras vidas, atesorar tu palabra y ponerla por obra, Señor. Gracias te damos, mi Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero iniciar hablando acerca de un personaje, Francesco Schettino. ¿Alguien sabe quién es? No, ¿verdad? Bueno, el capitán más cobarde, dicen, de la historia. ¿Por qué? El 13 de enero del 2012, mientras el crucero que él dirigía y que estaba a su cargo, Costa Concordia, comenzaba entonces a hundirse, hermanos, en las costas de Italia, pues a causa de un gran agujero que provocó que el barco comenzara a llenarse de agua rápidamente, y como lo vemos ahí, empieza a hundirse. Pues el cobarde capitán no solamente era el responsable de ese incidente, sino que se hizo algo que no era imaginable. Respondió como todo un cobarde. ¿Por qué? Abandonó el barco. Mientras de cientos de personas se encontraban atrapadas a bordo, este cobarde capitán entonces salió en un bote salvavidas, dicen, y se alejó de la desgracia que él mismo había causado. Cuando lo entrevistan y va a juicio y todo, él se intentó excusar ante las autoridades diciendo que accidentalmente había caído en un bote salvavidas y se desmayó. Sí. Pero los testimonios de los oficiales lo inculparon acerca de su cobardía, de su falta de carácter y de responsabilidad. Porque las grabaciones que quedaron, se oía que cuando le hablaban a él le decían que quiere irse a casa en este momento, le da miedo porque está oscuro. Compórtese, capitán. Vaya y mire cuántas personas necesitan de su ayuda. Suba acá, regrese y no sea cobarde. Pero el temor lo paralizó y se escondió en ese bote salvavidas. Aquel entonces que tenía la responsabilidad de terminar de la mejor manera con su gente y toda su responsabilidad, de cuidar, de proteger, de salvar a muchos, que juró entonces que lo haría y cumpliría con su obligación, no importando las consecuencias, terminó como un total cobarde sin vergüenza. Hermanos, las personas con una fe firme son las que no huyen. Son las que, a pesar de las circunstancias, no escapan, no se esconden, que sacan fuerzas entonces descansando, como lo veíamos en la sesión anterior, descansando en el Señor, descansando en el Evangelio, y que siguen adelante, aceptando, como lo vimos en el apóstol Pablo entonces, las dificultades y luchando contra ellas, no importando si llegan a perder su vida. Son personas que están dispuestos a hacer lo necesario para cumplir lo que Dios les ha encomendado. Hoy en día hay muchos líderes en las congregaciones parecidos a este capitán. Empezaron bien, pero cuando el camino se puso difícil, lo más fácil es huir. Existen personas cobardes que cuando ven la situación difícil, entonces lo complicado del ministerio, lo que ellos pensaron, que no se imaginaron que el ministerio iba a ser así, lo que fue más fácil es huir. Lo que es más fácil es salir, esconderse. Lo que es más fácil es quejarse y huir de las responsabilidades y obligaciones como líderes. Este día vamos entonces a ver cómo Dios es capaz de transformar y usar para su obra
Hombres que quizás su vida no empezó de la mejor manera, pero que es digno de admirar y de pedirle a Dios que podamos terminar de manera similar. Y es que vamos a estudiar el testimonio de Juan Marcos, el traidor restaurado, digámoslo así. Y la enseñanza, la sesión en esta hora se llama Líderes sanos terminan bien. Y lo que quiero, hermanos, es que salgamos de acá convencidos de no ser el capitán Francesco, ¿sí? Sino que pidamos a Dios que obre en nosotros y podamos terminar la carrera de la mejor manera. Quiero iniciar entonces que busquemos o lo vean acá en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8 al 11. Dice el apóstol Pablo: en el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Y oiga lo que dice: toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil. ¿Para el qué? Para el ministerio. Pongámonos a pensar lo que está pasando acá. Qué tremendo privilegio. De verdad, creo que cualquiera de nosotros hubiésemos querido ese privilegio y honra de que el apóstol Pablo, ¿sí?, ese hombre usado por Dios, pida y llame a servir a alguien a su lado. Porque me es útil, dice, para el ministerio. ¿Qué está pasando acá con Pablo? Para que nos hagamos la idea. Vamos a ir a Juan Marcos, porque ese es el punto hoy. Pero ¿qué estaba pasando con el apóstol Pablo para entender? Bueno, el apóstol Pablo pues está antes de su muerte escribiendo. Y en el verso 6 y 7 dice: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Es interesante porque creo que podríamos haber hecho esta sesión de estos versos, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo podía ser ese gran ejemplo, y es ese gran ejemplo de cómo terminar bien. Él está entonces antes de su muerte y dice: esa muerte es inminente y está cercana. Voy con mi Señor y tengo ese gozo. ¿Por qué? Porque he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. He peleado la buena batalla. He entregado entonces todas mis fuerzas y mi ser en contra del pecado, y lo he tratado de hacer lo mejor posible. He luchado entonces, he acabado la carrera, he cumplido con la misión que Dios me encomendó. He ido entonces de ciudad en ciudad predicando y proclamando. Ya puedo morir en paz. ¿Sí? He guardado la fe. No quebranté las leyes y las reglas, los mandatos de mi Señor, y he demostrado cuánto pues he rendido mi vida completamente a Él. Y ahora entonces el apóstol Pablo dice: en el futuro me está reservada la corona de justicia, que el juez justo me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Qué es lo que está pasando? Demas me ha abandonado, ¿sí? Se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Demas estuvo con él, trabajó con él, pero fue como el capitán Francesco. En algún momento dice: me voy. Y Pablo dice: me ha abandonado, pero dice algo: habiendo amado este mundo presente. O sea, además, una característica es que ha amado este mundo presente. Y Santiago dice: ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Pero Demas ha amado entonces satisfacer los deseos, las pasiones de la carne, los deseos del alma. Y Demas era así. Demas entonces ha abandonado
como el capitán Francesco en aquel momento que tenía que ser responsable. Por eso entonces Pablo dice, quiero que en mis últimos días vengas, le dice, pero traigas a Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio. Eso es lo que le está diciendo. Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. La pregunta es, ¿quién es Juan Marcos? ¿Sí? Porque ahorita nosotros podemos cerrar esto y decir, qué hermoso saber que Pablo lo está llamando. ¿Cómo inició y cómo va a terminar entonces Juan Marcos ahora ese ministerio? Siendo útil, como dice Pablo, para el ministerio. Acompáñenme a Hechos capítulo 12, versículo 12. Hechos capítulo 12, versículo 12. Si alguien lo tiene y lo lee fuerte, me ayuda, por favor. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ok. Está Juan Marcos. Al final, por lo que está diciendo, está su madre. Se reunían ahí. Su madre era cristiana, entonces, ¿verdad? Probablemente instruido entonces por sus padres en la palabra, pues está ahí escuchando el mensaje. Y Juan Marcos se convierte en un compañero de viaje del apóstol Pablo. Vean versículo 25 de Hechos 12. Y este creo que está acá. Bernabé y Saulo regresaron a Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Este Juan Marcos, en algún momento de su vida, inicia pues acompañando entonces al apóstol, a Bernabé y a Saulo, dice entonces, y se convirtió en un compañero de viaje. Luego, pues el apóstol Pablo y Bernabé, pues van a la iglesia de Jerusalén, llevan algunas provisiones porque estaban pasando hambrunas, y quien acompañaba a ellos era Juan Marcos. Juan Marcos estaba ahí. Juan Marcos incluso pues dicen que es, algunas versiones es un poco, no podemos asegurarlo, algunas versiones dicen que pues posiblemente era familia, era primo, dicen algunos directamente, era familiar de Bernabé, porque algunos incluso dicen sobrino, porque en Colosenses 4:10 dice, Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos, también Marcos, el primo de Bernabé, pero otro dice sobrino, es familia, no nos compliquemos, es familia de Bernabé, lo cual explica por qué acompañaba a Pablo. Marcos, el amigo, pues entonces, de Pedro, el primo familiar de Bernabé, ahora está siendo útil para el ministerio. Pero, llegó un momento en que la situación no es como él se le esperaba. Como muchas veces nosotros pasamos en el ministerio. Marcos inició el ministerio con mucha pasión entonces. Marcos inició el ministerio acompañando al apóstol Pablo, acompañando a Bernabé, a llevar el mensaje a otro lugar y estuvo ahí con ellos. Pero Juan Marcos, pues, se da cuenta que la situación no era del todo fácil. ¿Sí? Él estaba ahí siempre. En el 13:5 de Hechos dice, al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Ahí estaba. Pero ve que las cosas no eran fáciles. Vean esto. Capítulo 13 del 6 en adelante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Hombre inteligente, este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. ¿Se imagina Juan Marcos? Va con ellos. Y quiero que veamos esto. Juan Marcos está trabajando en el ministerio, empieza el ministerio de la mejor manera, pero se empieza a dar cuenta que la situación no es como él se le esperaba. Y lo más fácil, como el capitán Francesco, es, me voy, podría haber pensado, pero está ahí, está viendo que llegan a la isla de Pafos, entonces se encuentran con este Bar Jesús que se les opone y empieza a ver que la cosa no está fácil. Y empieza a examinar
cómo va a seguir en el ministerio. Después de eso, Pablo se enferma. Algunos historiadores llegan a decir incluso que era malaria, ¿verdad? Si ya era difícil predicar el evangelio, y se imaginan ahora con Pablo enfermo, todo se hacía más difícil y en ese momento sucede algo. Hechos capítulo 13, 13:13, ese no lo tengo acá. Dice, Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Aquí estamos abajo. Pablo y sus compañeros navegaron, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Marcos se da cuenta que el ministerio no es como él lo pensó. Y lo más fácil para él fue, me voy, me aparto. Esto quizás no es para mí. Esta situación está difícil. Y es que Marcos, podríamos decir, quizás tuvo miedo, quizás se agotó, se cansó y dice, me voy. Y abandona a Pablo, abandona a Bernabé y se va tranquilamente. Muchas veces nosotros nos sentimos como Marcos. Muchas veces en el ministerio nosotros estamos apasionados por la obra entonces, pero cuando nos damos cuenta las complicaciones que hay, nos damos cuenta entonces de lo que vivimos, de lo difícil que es, de todo lo que estábamos viendo en la sesión anterior, de todo lo que pasamos entonces, muchas veces lo más fácil es decir, aquí que quede esto y yo me voy. Muchas veces actuamos entonces como Juan Marcos. ¿Y qué pasó? La historia no termina ahí. Bueno, se fue Marcos. Bueno, no. Pasados los años, es interesante que Pablo y Bernabé se reunieron para planificar otro viaje, para ir a predicar el evangelio. ¿Y qué es lo que sucede? Hechos 15. Vea qué es lo que sucede. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Vamos, visitemos las iglesias. Bernabé quería llevar también con ellos ¿a quién? A Juan, llamado Marcos. Eso sí, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Tan grande fue el problema que se produjo, dice, un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Pero Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Yo imagino al apóstol Pablo en la situación. Vamos entonces, regresemos a ver las iglesias y Bernabé le dice, llevemos a mi primo, llevemos a Juan Marcos, démosle otra oportunidad a Juan Marcos. Acuérdate qué pasó y todo, y Pablo dice, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que vamos a llevar otra vez al que se apartó? ¿Cómo? Aquel que desertó entonces, aquel que huyó. Es casi, Pablo, yo no confío en él, ¿por qué lo vamos a llevar? Bernabé quería darle una segunda oportunidad, pero Pablo se niega. Y entonces es tan grande, dice, la situación que se separan. ¿Sí? Bernabé toma a Juan Marcos y Pablo toma a Silas. Entonces, la pregunta con esto es, ¿cómo es posible, si esto sucedió con Pablo y Juan Marcos, cómo es posible que al final de sus días Pablo desea tener la compañía de Juan Marcos? Y sobre todo, que ahora es útil para el ministerio. Si no lo quiso ni llevar al viaje ya. Y ahora en sus últimos días, cuando Demas lo ha abandonado, cuando está entonces solo, Pablo está diciendo, ven pronto y trae contigo a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Porque Dios, durante esos 10 años que vemos después, aproximadamente, transformó la vida de aquel que podríamos decir desertor,
de aquel, podríamos decir, irresponsable, de aquel miedoso, en un hombre con una fe y un carácter inquebrantable. Y ahora Pablo, el mismo que lo rechazó, ahora da un gran testimonio de la obra de Dios en la vida de Juan Marcos. El apóstol Pablo entonces sabía que ahora Juan Marcos, Dios había obrado, que aunque en aquel momento, cuando vio el ministerio difícil, cuando vio la situación difícil, había abandonado, ahora Pablo está dando testimonio de la obra de Dios, que este hombre era diferente. O sea, ¿cómo es entonces que aquella persona que en aquel momento fue inútil, digamos, para el ministerio, se convierte ahora en un hombre útil en el reino de Dios y consuelo para el apóstol Pablo? ¿Cómo es posible? Y es por la obra transformadora de Dios. Y específicamente podemos decir, por ese buen discipulado que pudo haber recibido este Juan Marcos. Recuerda que Pedro era amigo cercano de Marcos. ¿Quién mejor que Pedro? Pensemos en esto. Porque Pedro en 1 de Pedro 5:13, no estoy seguro si lo tengo acá, dice, sí, cuando escribe dice, la que está en Babilonia elegida juntamente con ustedes lo saluda, y también mi hijo Marcos. Dios obró entonces a través de ese discipulado, a través de esa formación que el apóstol Pedro había dado a Juan Marcos. ¿Quién mejor que Pedro, que comprendía la vergüenza, hermanos, que comprendía la cobardía de negar nuestras responsabilidades como cristianos, podía ayudar a Juan Marcos? ¿Quién mejor entonces, que había negado a Cristo, ahora puede enseñarle a Juan Marcos cómo la vida tiene que ser cristiana y el ministerio tiene que ser diferente? Pedro toma como un discípulo a Juan Marcos entonces y forma a Juan Marcos. Y Dios obra transformándolo con un carácter, con una fe tremenda. Hermanos, de verdad que en el ministerio muchas veces empezamos bien, pero vemos las situaciones y lo más fácil para nosotros es retirarnos. Pero estamos viendo como Dios, porque al final la obra no es de ninguno de los hombres, la obra es de Dios. Dios transformó y entonces aquel hombre se vuelve en un buen discípulo, en un buen líder, en un buen ministro entonces, para seguir la obra del ministerio. Cuando Pedro escribe estas cartas, escribiéndole a Roma, a la iglesia que está en Roma, desde Roma, y luego es asesinado, se dice que Juan Marcos estuvo posiblemente con él. Aquel que de joven falló, años más tarde, es un gran siervo de Dios, terminando su vida de la mejor manera. Y a eso está llamando Pablo. El más grande honor de este Juan Marcos es que fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir uno de los 4 evangelios que nos narran la vida de nuestro Señor Jesús. Este Juan Marcos, este cobarde que empezó así, fue transformado de manera grande. Y Dios, obrando, inspira por medio de su Santo Espíritu a este hombre. Y es interesante porque lo ubicamos como el primero de los evangelios escritos. Y este Juan Marcos ha sido transformado completamente. Aunque el evangelio no incluye su nombre, pues las evidencias sí muestran que con su puño y letra fue escrito. Uno de los padres de la iglesia, Papías, dice algo sobre el evangelio. Y dice, Marcos, como registrador de Pedro, escribió minuciosamente, pero no en el orden que Pedro recordaba las cosas que el Señor dijo o hizo, para que Marcos no errara en nada cuando escribía ciertas cosas, tal y como él las había recordado, porque solo tenía una intención, la de no dejar fuera nada de lo que había oído y no falsificar nada de ellas. Este es Juan Marcos, y Juan Marcos está terminando de la mejor manera.
Justino Mártir pues respaldaba esto y decía que Marcos, el Evangelio de Marcos era las memorias de Pedro, decía él. El mismo Eusebio, no lo tengo acá, es un párrafo, decía lo siguiente: una gran luz brilló en las mentes de los oyentes de Pedro, de tal forma que no estaban satisfechas con escucharlo una sola vez, o con la enseñanza que no estaba escrita de la proclamación divina, sino que con todo tipo de exhortación le suplicaban a Marcos, cuyo evangelio aún existe, viendo que era discípulo de Pedro, que les dejara algo escrito de las enseñanzas que les había dado verbalmente, y no cesaron hasta que le persuadieron de ello, y así se convirtió en la causa de la escritura llamada, dice, el Evangelio según Marcos. Y dicen que el apóstol, sabiendo por revelación del Espíritu que le fue dado lo que tenía que hacer, le agradó su celo y ratificó la escritura para que sirviera de estudio en las iglesias. Es decir, que Juan Marcos fue enseñado, aquel que abandonó a Pablo, fue enseñado, fue instruido por Pedro. Los cristianos pidieron entonces, escribe, pero más que eso fue guiado por el Espíritu Santo para hacerlo. Díganme, hermanos, si Dios no transformó y llevó a Juan Marcos a terminar su vida de la mejor manera. Él tenía la opción de seguir y abandonando todo. Dios transformó a un desertor, a uno de los más grandes evangelistas de todos los tiempos. Y como Pablo lo está diciendo, lo convirtió en útil para el ministerio. Aquella persona que un día abandonó su responsabilidad, aquella persona que dejó sus obligaciones y huyó dejando a Pablo y a Bernabé, se convirtió en uno de los más grandes evangelistas, ya que por medio de este evangelio, millones de personas han llegado a conocer a Jesús. Qué gran forma de terminar siendo usado por Dios. La pregunta entonces para nosotros es, ¿por qué muchas veces dudamos de ese llamado de Dios en nuestras vidas? Y cuando vemos las situaciones, pues nos es más fácil quizás hacernos a un lado y pensar y caer en la tentación que todos muchas veces en el ministerio pasamos, de decir, ya no puedo más, que esto quede aquí. Yo mejor me dedico a otra cosa. ¿Sí? Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasa. A mí me pasa, yo digo, yo me dedico a dar clases. Eso lo hago. Pero el ministerio pastoral, que lo haga alguien más. Porque muchas veces pensamos que es difícil y no vamos a terminar de la mejor manera. Y Pablo está reconociendo esa obra transformadora de Dios. Y es algo que usted y yo debemos de reconocer cada día de nuestras vidas. Y no debemos olvidar entonces para qué usted y yo hemos sido llamados. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4:1, en la presencia de Dios y de Cristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta, como decíamos ayer en las preguntas, con mucha paciencia e instrucción. Hermanos, la vida del ministerio en nuestra carne va a ser muy difícil por todas las situaciones que se hablaba en la sesión anterior. Pero debemos mantenernos firmes y descansar en el Evangelio, descansar en la soberanía de Dios. Descansar entonces que Dios, el que va a transformar nuestros corazones y nos va a llevar a ver el ministerio no como nosotros, no con nuestra mirada, sino realmente desde la perspectiva soberana de Dios, y vamos a poder avanzar y terminar nuestra carrera de la mejor forma. El ejemplo de Juan Marcos, de este gran evangelista, de este ministro útil, debe de ser entonces un llamado para nosotros a descansar en Dios y a decir, Señor, ayúdame a terminar de la mejor manera. No para gloria mía, sino para gloria de ti.
y que podamos ver que podemos ser útil para el ministerio hasta el último momento de nuestras vidas. Tremenda historia de valentía, de coraje, pero de transformación de Dios en la vida de Juan Marcos. Juan Marcos, hermanos, entendió lo que Dios había hecho. Y Juan Marcos, acuérdese, después de esa transformación, inspirado por el Espíritu Santo, escribe algo que Pedro tuvo que haber enseñado, como decíamos, pero Juan Marcos lo vivió esto en carne propia. Marcos 8:34 dice: llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir conmigo, lo está diciendo Marcos, o sea que inspirado, pero está registrando lo que Jesús les dijo a los discípulos. Marcos, el que dejó todo, ahora dice que Jesús mencionó a sus discípulos: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Qué hermoso que aquel hombre que había desertado en el ministerio ahora está registrando estas hermosas palabras de nuestro Señor Jesús. Y ahora está diciendo: cualquiera que se avergüence de mí. Yo me imagino a Juan Marcos registrando esto. Yo me imagino a Juan Marcos sabiendo que él había sido esa persona que había abandonado el ministerio. Y dice: el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él. Hermanos, ese es el llamado para nosotros entonces hoy. Que nos examinemos cómo estamos caminando en el ministerio y cómo vamos a terminar nuestra carrera. Ayer veíamos en el taller, creo que se conecta y lo dijimos en un momento en el taller. Ayer vimos al rey David y ayer vimos al rey Salomón. Y vemos cómo David, y dijimos, a pesar del pecado, como Marcos, a pesar que desertó, en algún momento, cómo terminan de la mejor manera. ¿Cómo vamos a terminar nosotros? Y quizás hoy podamos estar desanimados, hoy podamos estar cargados, hoy podamos estar diciendo: ya no quiero más. Hoy quizás dijimos: voy a eso y después de eso decido qué voy a hacer. Pues Dios nos ha hablado esos 2 días y Dios nos está diciendo: es su obra, es su reino, y que nosotros podamos descansar en Él. Si hemos estado de verdad pensando que la mejor manera es retirarnos del ministerio, que hoy podamos venir a Él y pedamos arrepentimiento y decir: Señor, haz tu obra en mí, yo quiero terminar de la mejor manera, estoy dispuesto incluso a perder la vida a causa de ti y de tu evangelio. Que no nos avergoncemos entonces del evangelio y del Señor. Que pidamos cada día, hermanos, que pidamos en esos momentos de desánimo, que recordemos lo que Dios ha hecho en esos hombres, de cómo transformó entonces, de cómo obró en sus vidas, y que nos convierta en útiles en su reino hasta el último suspiro de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora, porque podemos ver la vida de Juan Marcos, ver la vida del apóstol Pablo, ver pues esas personas que tú usaste grandemente, que hoy son un ejemplo para nosotros de poder rendirnos delante de ti, Señor. Hoy venimos, Señor, rendidos ante ti, sabiendo que tú eres el que obras. Muchas veces nos hemos sentido desgastados en el ministerio. Muchas veces nos hemos sentido frustrados, que ya no queremos más, ya no queremos seguir más, y pensamos que la mejor solución es salir del ministerio, que otro siga y nosotros quedarnos al margen de todo.
Pero hoy entendemos tu obrar perfecto, Señor, tu soberana voluntad actuando en nuestras vidas, en nuestras familias, en el ministerio, y nos rendimos delante de ti. Que seas tú, mi Dios, así como fue con Juan Marcos, transformando, Señor, nuestras vidas por medio de tu palabra, por medio de tu mensaje, transformando nuestras vidas y convirtiéndonos en personas, en siervos, en líderes útiles hasta el último momento, Señor, que tú nos permitas estar acá. Ayúdanos, Señor, a terminar de la mejor manera nuestra vida, el ministerio, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.